Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el padre Francisco Javier Bronchalo, sacerdote en la diócesis de Getafe, en Leganés, en la parroquia Nuestra Señora de Butarque. Y bueno, pues vamos a inaugurar este curso para aprender, para profundizar más en el misterio de Jesús, aquel por quien merece la pena entregar la vida entera. Dice un joven que yo conocía: Cristo no es que merezca la pena, es que merece la vida. Digo, pues qué razón tienes. Cuanto mejor le podamos conocer, mejor le podremos amar. Cuanto mejor le amemos, mejor también le vamos a conocer. Así que nos encomendamos para esta primera clase, que es una clase de introducción, que el Señor abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y memoria, nuestros afectos, para poderle recibir a través de este rato de formación, por intercesión de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues, como decía, esta es la primera de las clases que vamos a tener. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a ir hablando pues despacio y nada, tú puedes seguirlo, irlo pausando, tomar apuntes, también ir viendo las citas bíblicas que aquí se utilizan. Y esto queda guardado para que lo puedas volver a ver cuando quieras, o también lo puedas compartir para que otras personas pues, puedan también llegar a este curso y conocer más acerca de Jesús. Lo que vamos a estudiar en estos vídeos siguientes es pues, la cristología, el responder a la pregunta de quién es Jesús. La Iglesia trata de pues dar respuestas a través del estudio de la teología, según lo que se nos ha revelado en la palabra de Dios, lo que conocemos de Él, según lo que ha vivido la Iglesia a lo largo de los siglos, que ya son más de 20 siglos, pues se va profundizando en el misterio para ayudarnos, para ayudar a las personas, para ayudarnos en nuestra sencillez, a conocer más y mejor a Dios, y como digo, conociendo más y mejor a Dios, poder vivir mejor y más íntimamente la relación con Él, en el amor. Dios quiere, dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es desde el conocimiento de la verdad pues que Él nos ha dicho cómo caminamos en la salvación. Y según vamos caminando en la salvación, vamos conociendo más plenamente la verdad. En esto consiste ser cristianos. Y bueno, pues para esto, este canal quiere ser una ayuda, y este primer curso que vamos a iniciar quiere ser una ayuda. Y vamos a empezar por aquí, por el misterio de quién es Jesús. Y para responder a esta pregunta, ¿quién es Jesús?, lo que en la teología ha respondido lo que llamaríamos la cristología. Si esto fuera una asignatura de teología, sería la cristología, la respuesta a ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su providencia? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Bueno, pues a todo esto nosotros necesitamos responder para ayudarnos, ¿no? Y para llevarlo a la vida concreta, porque ojo, la formación, el estudio de las cosas de Dios, pues es para la vida concreta y para aterrizarlo en la vida concreta. Dice San Ireneo que Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea como Dios. Esto es, ¿no? El engaño de la serpiente a Eva era al revés, ¿no? Tú serás como Dios si me haces caso a mí. Pero no, en realidad lo que nos hace como Dios, lo que nos santifica, no somos Dios, pero estamos llamados a estar junto a Dios para siempre en el cielo, en esa vida que ya empieza aquí. Esta vida es el inicio de una vida que no termina. Pues lo que nos permite eso, elevar nuestra naturaleza caída, es que Dios se ha hecho hombre para rescatarnos, para elevarnos. Por eso es tan importante conocer a Cristo, y lo que estudiamos de Cristo, lo que estudiamos de las cosas de Dios, no es una cosa abstracta que está ahí en una nube volando, no es una mitología.
es para la vida concreta, porque Cristo ha entrado en la vida concreta, en la historia concreta de la humanidad y en tu historia concreta. Él ha querido hacerse amigo nuestro, así lo ha dicho Él, a vosotros, Juan 15, versículo 15 también, a vosotros no os llamo siervos, el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros os llamo amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener una relación personal con Él. Jesús tenía amigos. Lázaro, las hermanas de Lázaro, Marta, María, entre los discípulos, especialmente San Juan, pero Él esa relación de amistad, que dijo con todos sus discípulos, la quiere tener con cada uno de nosotros. Es una relación personal. Y claro, eso quiere decir que Él pues está vivo, opera en la vida y podemos verle, podemos conocerle en los acontecimientos concretos que nos pasan a través del discernimiento. Pero discernir bien, pues cuanto mejor conozca uno quién es Él, mejor lo podremos hacer. Por eso el estudio de las cosas de Dios, como te decía, pues es para nuestra vida concreta. Esto es como lo de la fórmula del agua. ¿Tú sabes cuál es la fórmula química del agua? El H2O. Muy bien. No, si es agua bendita, H2O sería, ¿no? No, eso no. El H2O. Bueno, pero ¿de qué te sirve saber qué es H2O si luego no bebes agua? Te morirías, ¿verdad? Pues saber quién es Dios es para luego ayudar a nuestra vida, a nuestra relación personal con el Señor. No nos podemos quedar en las cosas teóricas. Hay que llevarlo a la vida concreta porque así es lo que ha hecho Dios entrando en la historia concreta. Mira, dice los Hechos de los Apóstoles. El libro que hay después de los Evangelios, que escribió San Lucas, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en el versículo 36. Por lo tanto, con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Esto es una declaración muy temprana, no es la única que hay en el Antiguo Testamento, cuando dicen, pero ¿dónde? En el Nuevo Testamento, perdón, cuando dicen, pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Lo dice muchísimas veces, lo vamos a ver a lo largo de estas clases, de esta formación, y esta es una de ellas, muy temprana. A quien vosotros crucificasteis, se le dice a unos fariseos, Dios lo ha constituido Señor, es decir, Dios, y Mesías, el Salvador, Dios en la propia historia. Aquí se dice eso de Jesús. Entonces la fe cristiana nace y desde el primer momento se tiene claro que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Se lo dirá Pedro, ¿te acuerdas? En otra declaración muy temprana de la fe que aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21. Aparecieron en el lago Tiberíades y Pedro, que está en la barca, pescando ahí desnudo, el hombre, pues ve a Jesús de lejos y dice, es el Señor. Y Pedro, que ha perdido la esperanza, ha negado a Jesús, ve que Jesús ha muerto, de repente ha vuelto a lo de antes, porque eso pasa, ¿no? Cuando uno ha conocido al Señor y lo deja, vuelve a lo de antes. Pues Pedro vuelve a la pesca y es el Señor y se lanza corriendo a por él, ¿no? Le puede la urgencia, claro, cuando uno ha conocido a Jesús y lo ve en la vida, hay una vitalidad nueva, se renueva. Dice Evangelii Gaudium, que es la primera encíclica que escribió el Papa Francisco, con Cristo nace y renace continuamente la alegría. A lo mejor te ha pasado esto, que estás continuamente renovando la alegría de qué bien, otra vez es el Señor, ¿no? Bueno, pues la Iglesia nació confesando que Jesucristo es el Señor y el Mesías. Un poco de historia. A lo largo de los primeros siglos, se necesitaron siglos y los primeros teólogos, a los que llamamos los padres de la Iglesia, los primeros comentaristas de la Escritura, que comentaban y explicaban la Escritura para poder enseñar al pueblo, a las personas sencillas, quién es Jesús, ¿no? Pues estos primeros padres de la Iglesia y los obispos
y los primeros concilios, que son las reuniones de la Iglesia, de toda la Iglesia, de todos los obispos, van clarificando y van explicando, haciendo un gran esfuerzo por decir qué quiere decir que Jesús es el Señor y es el Mesías, ¿vale? Porque fíjate que hay herejías, desviaciones, obispos que se separan de la fe, presbíteros que empiezan a decir algo que es contrario a la fe, enseñanzas distintas y provocan grandes crisis en la Iglesia. Cuando te dicen que en la Iglesia hay problemas, los ha habido siempre. Y en estos primeros siglos pues hay problemas en forma de escisiones y la tentación de que nazcan sectas o que nazcan escisiones que rompan la comunión de la Iglesia, ¿no? Pues te pongo algún ejemplo. Los gnósticos, el gnosticismo, o los arrianos, que seguían a Arrio, que decían que Jesús no era Dios, ¿no? O, por ejemplo, los nestorianos, que seguían a Nestorio, o el monofisismo, que fue aclarado más tardíamente, ¿no? La Iglesia tuvo, para responder a esto, no vale decir que no y ya está, no, hay que hacer un esfuerzo muy grande de profundización en la fe, de estudiar, de escrutar las Sagradas Escrituras, un esfuerzo muy grande que la Iglesia va a hacer en estos primeros siglos. Y los concilios, los primeros concilios van a definir el dogma cristológico. Los dogmas son las verdades de fe que ya están definidas, que no van a cambiar. Dice Benedicto XVI que los dogmas no son muros para decir por aquí no pasas, y te fastidias y ya está, como a veces los ve la gente, sino que los dogmas son ventanas, algo donde ha habido mucha confusión, mucha discusión, mucho estudio, mucho escrute, mucha oración. La Iglesia lo ha definido para que estén las cosas pues claras y sencillas para los que quieren claridad y para los sencillos. Entonces el dogma no es un muro, sino una ventana para poder conocer a la luz de ese dogma quién es Cristo y profundizar en quién es Cristo. Son hitos que ya se han ido marcando y los dogmas no nos los inventamos, sino que los dogmas vienen de la revelación, de lo que Dios ha dicho y el Espíritu Santo va guiando en la historia de la Iglesia, ¿no? Estos primeros concilios, por ejemplo, el primero, los 4 grandes concilios del tiempo antiguo, ¿no? El primero es el de Nicea, en el año 325, que define que Jesús es Dios verdadero, de la misma sustancia que el Padre, Dios verdadero. O Constantinopla, concilio de Constantinopla, en el año 381, que define que que Jesús, además de ser verdadero Dios, como había dicho Nicea, es verdadero hombre, como tú y como yo, ¿verdad? O el concilio de Éfeso, año 431, que declara a María como la Theotokos, la Madre de Dios, o el de Calcedonia, 20 años después, en el año 451, que dice que Cristo es una sola persona con 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Bueno, esto a lo mejor a nosotros nos suena muy normal o decimos, ¿para qué vale esto? Pero claro, son cosas muy claves, porque nosotros que vivimos en el mundo del relativismo, fíjate, es que no da igual que Dios sea Dios o que no sea Dios. No da igual que Dios sea hombre o que no sea hombre. Estamos muy acostumbrados a escuchar cosas que son asombrosas. Alguna vez cuento, ¿no?, de un catequista que hay aquí en mi parroquia, que es profesor de música en un instituto público, y él se dedica a enseñar a los alumnos, se dedica pues la música, claro, ¿no?, y la historia de la música, y da una clase explicando qué es el cristianismo, el acontecimiento cristiano, que viene del Antiguo Testamento, que es todo un camino de preparación para la culminación en el Nuevo. Cristo, Dios se ha hecho hombre en Cristo, ha muerto, ha resucitado, verdaderamente ha ascendido al cielo y ha enviado el Espíritu Santo. Y ese acontecimiento, usted puede ser creyente o no creyente, ha marcado la historia, ha partido la historia en Dios y ha marcado la historia, el pensamiento, el arte, la cultura, la música. Entonces él, para explicar pues la grandeza de la música barroca, de la música luego renacentista, pues él viene a explicar esto. Claro, esto solo se entiende
por gente que lo ha hecho, que tenía fe y buscaba la belleza, ¿no? Y entonces él explica, ¿no? Esto de que Dios ha hecho hombre a sus alumnos. Y cuenta que en una clase un alumno, que era musulmán, levantó la mano y le dijo: profe, esto que usted cuenta es precioso, es muy bonito, pero ¿cómo van a hacer Dios de una mujer?, le decía el alumno musulmán. ¿Cómo van a hacer Dios de una mujer? Claro, si lo piensas, es verdad, ese asombro de este chico musulmán, ¿cómo van a hacer Dios de una mujer? Ojalá no lo perdiéramos nosotros nunca. Pero estamos, claro, tan acostumbrados, pues que nos deja de resultar asombroso lo que es asombroso. Por eso el Señor dice: haceos como niños. Una característica propia de los niños es el asombro, la capacidad de asombrarse y de maravillarse ante el misterio. Cuando estudiamos teología, nosotros lo que estamos es tocando el misterio. Todo lo que digamos es poco. Todo lo que digamos es paja. Dice Tomás de Aquino, cuentan de él una anécdota, ¿no? Que al final de su vida, él que escribió la Suma Teológica, que después durante siglos se ha utilizado para el estudio, la preparación de los presbíteros, de los obispos, los teólogos, hoy todavía, ¿no? Y él que estaba escribiendo la Suma Teológica, ¿no? Que es la obra que más ha sistematizado y presentado, ¿no?, el estudio de Dios, de la teología, ¿no?, un compendio, pues él tuvo como un éxtasis, una visión de Dios, una visión del cielo al final de su vida. Y entonces cuentan que un monje, él era dominico, entró en su habitación y vio que estaba tirando a la chimenea algunos de sus escritos de esa obra, que es la Suma Teológica, que no terminó de escribir porque al final de su vida dejó de escribir y después murió. Y dejó de escribir después de esto, de este como éxtasis que tuvo una visión del cielo, lo que se llama en teología la visión de Dios, como una transfiguración, ¿no?, que les pasó a los discípulos, ¿no?, que a Pedro, a Santiago y Juan, que decían: qué bien se está aquí. Lo cuenta el capítulo 6 de San Juan. Y después de haber tenido, ¿no?, pues como esa visión del cielo, se puso a quemar los papeles que había escrito. ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Si esta es la mayor contribución en siglos a la teología, ¿cómo se le ocurre a usted quemar esto? Y él dijo: es que he tenido una visión del cielo. Y después de lo que he visto, todo lo que he escrito me parece paja. El hombre que ha escrito con una profundidad, que ha sido utilizado para el estudio durante siglos, un hombre santo que se pasaba las noches de rodillas, porque esto también, el estudio de la teología se hace de rodillas, no es una cuestión de codos. Claro que sí, hay que hincar los codos para estudiar y para leer, pero hay que hincar las rodillas delante del sagrario. Él lo hacía. Y este hombre decía que todo lo que había escrito era paja al lado de lo que había visto. Pues estamos tocando nosotros el misterio de Dios, pero todo lo que digamos aquí es paja al lado de quién es Dios verdaderamente, ¿no? Pero bueno, pues que nos ayude esta paja también a calentar el corazón para poderle ver más de cerca, ¿no? Como Santo Tomás de Aquino tuvo el privilegio a través de ese éxtasis que tuvo. Bueno, a lo largo de la historia, entonces, lo definido por estos concilios primeros, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, se mantuvo. Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero hombre, se mantuvo eso, se profundizó pues en eso, ¿verdad?, en ese esfuerzo de los primeros siglos por presentar a Dios. Y en el siglo XIX hay una crisis que llega hasta hoy. Entra la teología racionalista. El racionalismo es la corriente de pensamiento que dice que solamente se puede conocer verdaderamente lo que se puede demostrar a la luz de la razón. Y claro, pues aquí estamos tocando el misterio. Aquí decimos que la razón llega hasta donde llega. La razón es importante, no hay que demonizarla. Los que hablan de la separación entre la ciencia y la fe no saben lo que están diciendo, ni lo que dice la Iglesia de la unión de la ciencia y la fe, de la importancia de la ciencia, de la importancia del uso de la razón
lo que afirma la Iglesia es que la razón necesita de la fe y la fe necesita de la razón. Esto, quien mejor lo ha dicho, pues últimamente ha sido Joseph Ratzinger, después, Benedicto XVI, que profundizó muchísimo en esto a lo largo de todo su magisterio. Y hay una encíclica que es de Juan Pablo II, que dicen que escribió o colaboró en escribirla Joseph Ratzinger, que se llama Fides et Ratio. Los nombres de las encíclicas suelen estar en latín, que es el idioma de la Iglesia occidental. Y bueno, pues Fides et Ratio, las palabras con las que empieza la encíclica, suelen ser el título. Fides et Ratio es la fe y la razón, ¿vale? La fe y la razón. Y en esa encíclica se dice esto, que la fe y la razón son dos alas para elevar a la persona hacia Dios. Entonces la razón tiene sus límites, claro, cuando toca el misterio y necesita ser iluminada por la fe y ser elevada por la fe, para no caer en el racionalismo. Y al mismo tiempo la fe necesita de la razón para no caer en la superstición o en el fideísmo, en la irracionalidad, ¿no? Esto es, bueno, pues en el siglo XIX entra lo que es la teología racional. Entonces se vacía a Jesús de todo el misterio y se empieza a decir que una cosa es el Jesús histórico y otra cosa el Jesús de la fe. Lo que dicen estos teólogos, que vienen de Alemania, la mayoría, y después van influyendo por todo el pensamiento cristiano, pues es que, que una cosa es Jesús, o sea, que el Jesús que ha llegado a nosotros es como una cebolla, que hay que irle quitando capas, ¿no? Hay que irle quitando capas, pues de todo lo que sea sobrenatural, porque dicen ellos que lo sobrenatural es mentira. Los milagros, o el que Jesús resucitara, se fuera al cielo, que no, que Jesús fue un hombre normal que vino a dar pues un mensaje de paz de parte de Dios, sí, que tenía una relación con Dios, pero todo normal, vacío de contenido. No sé si alguna vez, por ejemplo, has escuchado alguna prédica, alguna homilía, alguna catequesis, y algún cura o algún catequista te ha dicho que, bueno, que es mentira eso de los milagros de Jesús. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, yo esto lo he escuchado. Pues no aconteció como tal, ¿no? Jesús, eso de que tomó 5 panes y 2 peces, de aquel muchacho los partió y todos comieron y sobraron canastos y canastos, 12 canastos, que es mentira, que lo que pasó ahí es que hubo una ola de solidaridad, de buen espíritu humano, de fraternidad, Imagine all the people, que diría John Lennon, pues que allí ninguno comió panes y peces, entonces todos se hicieron saciados en el espíritu porque habían hecho lo correcto y habían compartido lo poquito que había. Claro, es cargar. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Pues que lo importante no es Jesús, sino un poco el espíritu que trae, la fraternidad humana, el llevarnos bien. Claro, Jesús hace milagros para apoyar su predicación, para demostrar que Él es Dios. Pero bueno, esto es un vaciar de contenido a Jesús. Te pongo otro ejemplo. A lo mejor alguna vez has escuchado que la resurrección, que no fue de verdad, que es una resurrección en los corazones, ¿no? Como que Jesús murió y su mensaje está vivo en nuestros corazones. Entonces, pues eso es lo bueno, el legado, eso que se dice hoy, ¿no? Esta persona, lo importante es el legado que deja. Es que no hay cielo, es que no hay nada. Al final, pues todo es aquí en este mundo, lo que se puede pesar, lo que se puede medir, lo que se puede contar. Claro, ya imaginarás que esta teología ha quitado la fe a muchísimas personas y a otras se la ha dejado tocada. Otras dicen que tienen fe, pero no tienen fe, no creen en la resurrección, en el querigma. El querigma es la exposición más sencilla, más breve de la fe, el resumen de la fe. Podríamos resumir este curso en el querigma, que sería: Cristo ha muerto y ha resucitado para salvarte. Ya está, ya estaría el curso hecho. Pues eso es lo que ha venido a vaciar la teología racionalista. Ha influido mucho a lo largo del siglo XIX
y a lo largo del siglo XX. Y como digo hoy, aunque se va superando, todavía sigue influyendo y todavía hay muchas personas que están imbuidas por este pensamiento. A mí me dijo una persona, una mujer, cuando llegué a la parroquia: ¿usted cree que hay Dios? Una mujer de la parroquia. Me llamó mucho la atención, claro, porque digo, pero ¿y usted no cree que hay Dios? ¿Y qué hacemos aquí? Y yo le dije, claro, si yo no creyera que hay Dios, yo iba a dedicar mi vida, si yo no tuviera tenido un encuentro personal con Cristo, yo iba a dedicar mi vida a ser sacerdote, a venir aquí o allá, donde me manden. Claro, no tendría sentido si yo pensara que esto es una cuestión de milagros vacíos y que mi misión es hablar de valores y dar moralina. Eso lo puede hacer cualquiera, eso lo hace el ChatGPT mejor que tú y que yo. Claro, hay un encuentro vivo, personal. Cristo está vivo, opera, yo lo he visto operando en mi vida. Podemos hablar de Él de una manera personal, subjetiva, y podemos hablar de Él objetivamente, porque los hechos, lo que Jesús ha hecho es objetivo. Como digo, son acontecimientos históricos. Es un acontecimiento histórico que Jesús nació, que Jesús vivió. Hay fuentes cristianas y no cristianas que nos lo dicen. Es un acontecimiento histórico que murió. Y es un acontecimiento histórico que resucitó. No era mentira. Yo conozco mucha gente que miente. Sí, están en el Congreso. Pero fíjate, cuando alguien miente, ¿por qué miente? Para salvarse, para salvar el pellejo. Porque si no le van a condenar. Entonces hay que mentir. O el niño que miente para que no le regañe su mamá o su papá, ¿no? Cuando uno miente lo hace para no tener consecuencias malas. Sin embargo, los apóstoles, por decir que habían visto a Cristo resucitado, tuvieron consecuencias malas. Si hubieran querido evitar consecuencias malas, hubieran tenido que decir que no vieron a Jesús resucitado, hubieran tenido que decir que todo era mentira, que todo era una invención. Entonces, quien miente, miente para salvar el pellejo, pero es que a estos tipos les quitaron el pellejo, literalmente. Uno murió desollado, literalmente. Es decir, ¿quién va a morir por una mentira? No tiene sentido morir por una mentira. Hablaremos de la resurrección, ¿no? Más adelante. El caso es que, bueno, pues esta separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe ha hecho como mucho daño, ¿no? Y bueno, también es verdad que desde este siglo XIX entra un método de estudio que se llama el método histórico-crítico, es decir, ver la historia y a la luz de la historia que nos cuentan los evangelios, de la historia de Jesús, comprender cómo era la vida de un hombre judío en el siglo I, en medio de la invasión romana, comprender todo esto. Bueno, todo eso es importante, pero reducirlo a eso y reducir todo lo sobrenatural, sin duda es insuficiente. ¿Qué han traído estas visiones? Bueno, ha habido teólogos que han dicho que Jesús era un hombre bueno, revolucionario, como una especie de Che Guevara de su tiempo, que se ha levantado contra el poder del opresor, del invasor romano. ¿Te suena? ¿No? Esto es la teología llevada al marxismo o el marxismo llevado a la teología. Otros han dicho que Jesús era un hombre bueno, un maestro de la moral, que te viene a decir, bueno, tú no hagas el mal a nadie y ya está, haz lo que te dé la gana mientras no hagas el mal. Pero claro, esto, ¿no? Esta visión o la visión del marxismo que te decía antes, lo que están reflejando más es el pensamiento del autor. Es que el autor, pues moralmente le parece todo bien y justificable, o es que el autor es marxista y proyectan eso sobre Jesús. Oigan, pero es que eso no es honesto, es que no soy yo el que tiene que proyectar quién es Jesús para utilizar a Jesús, para que Jesús diga lo que yo quiero y mis ideas y llevar a mi campo ideológico, a mi campo político, a mi campo moral, a Jesús. No. Tendré que ver quién es Jesús según lo que se ha dicho, tendré que ver eso y llevarlo yo a mi vida. No es Jesús el que, como digo, no es Jesús el que se tiene que adecuar a mí, sino que es mi vida la que se tiene que adecuar a Jesús. Por eso es muy importante señalar que hay que ver las fuentes de la revelación y hay que ver lo que, primero,
la palabra de Dios dice sin vaciarlo de contenido, hacer un buen estudio de la Escritura, lo que la palabra de Dios dice y lo que dice la tradición, es decir, cómo la Iglesia ha leído estos textos y los ha vivido, no solo leído, a lo largo de los siglos. Oiga, es que no puede llegar usted en el siglo XIX, en el siglo XX, y porque a usted le parezca mejor de un plumazo romper, tirar, pues todo lo que han vivido los cristianos durante siglos, porque usted tiene una supuesta superioridad racional, ¿no? Es el error, nos pasa mucho a los occidentales. Nos pensamos, y los europeos nos pensamos que tenemos una superioridad sobre el resto del mundo, ¿no? Que somos el centro de todo y que somos mejores que todo el mundo y mejores que Dios, al que hemos tratado de quitar del pensamiento occidental. Esa es la mala superioridad europea. El Señor, ya sabéis que a los poderosos los humilla y a los humildes los enaltece. Y quizá lo que estamos viviendo en Europa y toda la crisis cultural, toda la crisis de la familia, toda la crisis legislativa, la crisis de la vida, pues lo que viene es por esto, por la soberbia de haber quitado a Dios. De haber quitado a Dios, que se expresa, y lo expresa Nietzsche en su pensamiento: Dios ha muerto, lo hemos matado, viva el superhombre. Bueno, pues esa soberbia trae al final unas consecuencias en forma de vacío, en forma de pérdida de sentido, en forma de... Bien, entonces es necesario, sí, utilizar un método histórico crítico, ver bien, ¿no? Pero no separar a Cristo, no separarle en el Jesús histórico y el Cristo de la fe, porque es lo mismo, la misma persona, es Jesús. Y es muy importante, ¿no?, tener en cuenta el método canónico, es decir, lo que dice, lo que es canónico es la Escritura, dentro del canon de la Escritura, lo que dice la Escritura de Jesús, anticipado en el Antiguo Testamento, hecho presente en el Nuevo, y la tradición y lo que ha vivido la Iglesia durante 20 siglos, ¿vale? Esto, ahí debe citar dos textos como muy importantes por si quieres profundizar, ¿no? En 1943 hay una encíclica de Pío XII que se llama Divino Aflente Spiritu, que habla muy bien, ¿no?, de la importancia de una sana interpretación de la Sagrada Escritura. Sana interpretación, estudiarla bien, profundizar en ella y estudiarla siempre sin vaciar a Jesús, ¿no?, y siempre fieles a, pues, lo que ha dicho la tradición de la Iglesia durante siglos, sabiendo que la Sagrada Escritura es verdad revelada, es un libro inspirado por el Espíritu Santo, un conjunto de libros, porque eso significa Biblia, libro de libros, son muchos libros, distintos géneros literarios, muchas épocas distintas, pero inspirados por Dios, que han llegado a nuestro tiempo y que viene a iluminar el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, leída en la tradición para, y esto es muy importante, ayudar a la gente para lo que es la pastoral. Insisto otra vez, el estudio de las cosas de Dios es para ayudar a que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es la misión de la Iglesia. La Iglesia existe para la evangelización, no para estar, como dice un hermano mío, calentitos aquí cada uno, tan a gusto. No, es para la salvación de las personas. Nosotros tenemos esa misión de colaborar con la gracia para la salvación de las personas. El otro documento importante, ¿no?, pues frente a este racionalismo de la importancia de no vaciar de misterio y la importancia de pues lo que ha dicho la Sagrada Escritura y la tradición, es la Dei Verbum. Dei Verbum es una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Se promulga es cuando se aprueba, en el año 1965, pues ya al final del concilio. Y fíjate, tengo el dato de todos los padres conciliares. Había 2.350 padres conciliares, 2.350 personas que votaron,
De ellas, 2.344 votaron a favor de este documento y 6 votaron en contra. Todos los documentos del concilio son así, son parecidos, tienen una votación abrumadora, ¿no? Bueno, ¿qué dice Dei Verbum? Dei Verbum nos dice que Dios nos ha querido salvar. La iniciativa es suya. La iniciativa es suya. Dios, que es amor, ha entrado en la historia. Es decir, le conocemos porque Él ha roto la distancia que le separa a Él de nosotros haciéndose hombre. Y se ha revelado. Se ha ido revelando haciendo una historia. Una historia que comienza con Abraham, el padre del pueblo judío, y después el padre de todos los creyentes. Y en esa historia, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, liberadas por Moisés, guiadas 40 años por el desierto, entrada en la tierra prometida, gobernados en principio por los jueces, después por un rey, el rey David y sus sucesores, en los que han ido teniendo una tierra, un templo, han sido echados de la tierra, se les ha destruido el templo, se les ha ido prometiendo a lo largo de los siglos un Mesías definitivo, una salvación que iba a ser extendible a todos los pueblos de la tierra. Dios daría un rey para todos los pueblos de la tierra. En el culmen de la historia en el cual nos encontramos, eso ha acontecido en Cristo. Cristo, Dios se ha hecho hombre, ha tenido una vida pública, ha vivido entre nosotros, ha sufrido, se ha hecho semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, dice también San Pablo. Y bueno, pues Cristo es el que nos ha dejado el Espíritu Santo guiando a la historia. Esa es la historia de la salvación. Y el Espíritu Santo va guiando a la Iglesia en esa revelación a través de el magisterio y la tradición, ¿vale? Entonces hay dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición, el magisterio, cómo la Iglesia ha vivido a lo largo de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros vamos a estudiar a Cristo, ¿vale? No rompiendo con Él, no con un Jesús histórico que viene a romper con todo, vamos a estudiar a Cristo según lo que dice la Escritura y lo que a lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente en estos 4 primeros concilios, se ha dicho qué ha dicho Él de sí mismo y cómo la Iglesia lo ha vivido. Si tú quieres conocer a alguien, puedes, lo mejor, preguntarle a Él quién es, ¿no? No de oídas, y preguntar a sus más cercanos. Pues eso es lo que vamos a hacer, ver qué ha dicho Dios de sí mismo y Dios, que sigue guiando a la Iglesia, que ha ido diciendo la Iglesia a lo largo de los siglos. Así es como se hace de verdad la teología. Cristo ha resucitado y Cristo opera en la historia verdaderamente. Somos un todo. Entonces tenemos no que ver a Jesús como un personaje histórico, sino como una persona viva, ¿sí?, que opera en nosotros. Se habla mucho de pasar las cosas de Dios de la cabeza al corazón, es verdad. Y también hay que pasarlas del corazón a la cabeza. Por eso es tan importante el estudio. Y por eso es tan importante ver que conocemos a Jesús íntegramente, igual que tú a un amigo, o a tu padre, o a tu novia, o a tu esposo, o a tu mujer, le conoces íntegramente, ¿no? Lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que... conoces su intimidad. Pues de manera igual nosotros con Jesús, pues con todo nuestro ser, si queremos amarle, como dice el libro del Deuteronomio, el capítulo 5, mandamiento principal de la ley judía, amarás al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el ser, pues necesitamos conocerle con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón y con todo el ser. Esto es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Mira, Salmo 27. Quiero también animarte a que lo puedas leer o meditar. El Salmo 27, versículo 8 y 9 dice: Oigo en mi corazón, dice el salmista, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. No me abandones, Dios de mi salvación. Pues esto es, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así empieza el libro de las Confesiones, San Agustín. Pues mi corazón está hecho para Dios y hay un hueco que no puede llenar nada, tapar nada. A lo mejor lo has intentado tapar con dinero, con afecto, con seguidores en las redes sociales,
con reconocimiento, con viajes. Nada, nada. Estamos hechos para Dios y estamos inquietos y tranquilos. Y en el corazón escuchamos esto: busca mi rostro, busca mi rostro. Pues vamos a buscar el rostro del Señor. Pero es que fíjate, el Señor ha dicho que Él busca a la oveja perdida. No solo es que tú le busques a Él, es que Él ya te busca a ti, ya te está buscando a ti. Él ya tiene también sed de ti, mucho antes de que tú tuvieras sed de Él. Esto es muy importante. Por tanto, también este salmo lo podría estar... Uy, se ha caído eso. Lo podría estar recitando Jesús. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Y el Señor está diciendo: búscame, búscame, que yo te estoy buscando a ti, también te estoy yo buscando a ti. Vamos a dividir pues estas clases en 3 bloques. Vamos a tener, pues irá saliendo cada semana una clase y vamos a dividir en 3 bloques. Una, pues vamos a hablar de la infancia de Jesús. Un primer bloque con el que vamos a empezar en la próxima clase. En el segundo bloque, lo que vamos a ver es la vida pública de Jesús desde el inicio, que es en el bautismo, hasta la transfiguración y la confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Porque esto Pedro, antes de en el lago haberlo dicho, ya lo dijo antes de su muerte. Antes de la muerte de Jesús, quiero decir, en ese momento después de la transfiguración. Y el tercer bloque lo vamos a dedicar a el final de esa vida pública de Jesús, su muerte, su pasión, su muerte, y después su resurrección, sus apariciones y su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo, pues con el cual concluyen los evangelios y empiezan los hechos de los apóstoles. Así que nada, pues esas son las 3 partes. Y oye, ¿qué cosas vamos a utilizar? Mira, pues yo cuando cito la Escritura, tú, la Biblia que tengas, ¿no? Ya podemos hablar de qué Biblias son mejor o peor, ¿no? Pero bueno, yo voy a utilizar esta. Se llama Escrutar las Escrituras, o también vale Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Es la misma traducción, solo que esta, pues yo la tengo porque me gusta los paralelos que trae y cómo relaciona unos textos con otros. Y voy a utilizar esta porque aquí en España esta es la que se escucha en la liturgia cuando tú vas a misa. Cuando lees a lo mejor la lectura de la misa en la aplicación del móvil, pues esta es la traducción. Por eso voy a utilizar esta. A lo mejor estás en Hispanoamérica y hoy es otra cosa distinta. Bueno, pues, pero bueno, lo que sea, no pasa nada. Otras Biblias que yo recomiendo, pues así sencillas, la de Jerusalén o la Biblia de Navarra. Son traducciones que están bastante bien, pues para no solo estudiar, yo diría más para rezar y estudiar. Luego hay de estudio Biblias muy precisas, pero al nivel en el que estamos, pues yo recomiendo estas, ¿no? La de la Conferencia Episcopal, que es la que yo voy a usar, la de Jerusalén, la de Navarra. Otra cosa que vamos a utilizar, los documentos de la Iglesia. Yo aquí tengo el Concilio Vaticano II, citaremos otros concilios, ¿no? De aquí hemos citado hoy la Dei Verbum. En internet lo puedes encontrar todo esto, por supuesto. Otra cosa que puedes encontrar en internet, que yo aconsejo leer una vez en la vida y consultar de vez en cuando, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues también lo vamos a seguir y también lo vamos a usar, ¿no? Sobre todo en esta parte que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El Catecismo en la segunda parte va explicando el credo, poquito a poco, artículo por artículo, los 12 artículos. Una encíclica muy buena que habla de Jesús, te la quiero recomendar hoy, también está en internet, se llama Redentor Hominis, que es la primera encíclica de Juan Pablo II, es del año 78, si no me equivoco lo digo mal, no, del 79, ¿vale? Y luego pues vamos a utilizar a Joseph Ratzinger, que escribió su Cristología, ya siendo Benedicto XVI. Esto no es magisterio oficial, sino que él es un teólogo y hace un desglose muy bueno de quién es Jesús en 3 libros, que son las 3 partes que vamos a utilizar: la infancia de Jesús, el Jesús de Nazaret, la vida pública, y Jesús de Nazaret, la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo.
Hay otras muchas cristologías, teólogos buenos. Yo tengo aquí uno que me gusta, que es Olegario González de Cardenal, que es español, por eso lo cito aquí, que está muy bien. Bueno, el caso es que esto, si quieres profundizar, pues nada, son algunos libros que iremos citando, utilizando, y hablando de citar, yo te quiero citar una cosa más, que es Efesios capítulo 3, versículos 14 a 19. Aquí San Pablo explica cómo se estudia teología. Dice: por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Esto es lo que yo pido para ti que estás viendo y estás siguiendo estas clases, ¿eh? Recuerda que la teología se hace de rodillas, como Santo Tomás, o como dice von Balthasar, otro eminente teólogo. Se hace de rodillas ante el Padre, de rodillas ante el Sagrario, de rodillas pidiendo el Espíritu Santo, de rodillas para que conceda a través del estudio, no que nos hagamos unos soberbios, que nos pensemos mejor que otros, y que pensemos con una superioridad moral europea occidental. No. Al revés. Si esto no es para decir qué grande soy el estudio, sino para decir qué grande es Dios. No para decir qué bueno soy, cuánto sé, sino qué bueno es Dios, que me quiere salvar, siendo inmerecido para mí, y me quiere llevar al cielo. Y eso le pedimos, la riqueza de su gloria, ser robustecidos en nuestro hombre interior, ¿no? La mujer interior, y que Él habite en nuestros corazones y que el amor sea la raíz y el cimiento, y que podamos abarcar, esto es lo que vamos a tratar, abarcarlo, tener conocimiento de lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo. Esto es lo que da el conocimiento de Dios, permite ver la vida de una manera más profunda, más bella, porque no vemos solo lo natural, sino también lo sobrenatural, porque sabemos que lo natural que vemos, lo físico que vemos, está envuelto en un misterio sobrenatural, en un plano metafísico. La realidad es muchísimo más que lo que vemos por los sentidos corporales. Hay también unos sentidos que son espirituales, hay un gusto por las cosas de Dios, un tacto para tocar a Dios, una vista para poder ver al Señor, un oído para poder escuchar su palabra, un olfato del buen olor de Cristo, que diría San Pablo. Esos sentidos son los que, a través del estudio con los codos y las rodillas, vamos a tratar de ampliar, ¿no? Ese hombre interior que dice San Pablo, ¿no? Pues para tener un conocimiento más hondo, más profundo de la realidad. El verdadero progreso no es una huida hacia adelante, hacia lo loco. El verdadero progreso es un entrar hacia adentro. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y comprender el amor que Dios nos tiene, que va más allá del conocimiento humano, ¿verdad? Y llegar a la plenitud. Esto es, no tenemos que hacer, me oís decirlo muchas veces, un mundo más humano, ya es humano. Se trata de cristificarlo, porque a eso ha venido el Señor, a elevarnos, a hacer un mundo más divino. Conocer a Dios es para eso. Para nosotros hacer un mundo más divino, o ser yo más de Dios, es ser santo. Santificarnos nosotros, para eso estudiamos, para eso aprendemos, y santificándonos nosotros, no es soberbecernos, sino hacernos humildes para santificar los ambientes en los cuales estamos. Así que nos vamos a ver en la siguiente formación, catequesis, que la voy a lanzar esta misma semana. Esta misma semana van a ir 2. Y bueno, pues deseo que esto sea provechoso y bueno para ti y para tu alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. La paz.